en áreas o en subáreas, digamos así. Pónganse dentro de la mecánica, ustedes tienen lo que vendría a ser diseño, lo que tienen materiales, lo que hay energía, lo que hay termodinámica. Sí, eso es bastante complejo es. Sí, no, sí, 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 sí se ve complejo porque ahí mismo estamos muriendo. Y eso que se pone un poco más complejo porque ustedes deben, como quien dice, tener el control de eso, ¿no? Con sistemas de control industrial, por ejemplo. Diseñar, cómo es, todos los sistemas, ¿no? Generar la planta que les llaman, el control con PID y todo eso, ¿no? O sea, eso ya han de estar padeciendo ustedes, me imagino, ¿no? Con las otras materias. No, sí, ya el siguiente semestre creo que nos va a tocar. Creo Yo que eso ya nos dan en control industrial, mismo creo que tenemos el siguiente semestre en séptimo. creo que sí, ya hay control industrial discreto y del otro, ¿no? Y Sí, continuo, sí, creo que tenemos control discreto y control industrial. ya ve, entonces. Una es prerequisito tener termo. Esa creo que es la que nos va a hacer. Pero no es tan complejo, creo yo, no sé, son ciclos nomás. O sea, de lo que entendí, así medio leve, parecía sencillo. No tan sencillo, pero al menos entendible. No, y que si ustedes ven las gráficas de presión, a ver cuál es uno, PV es la una y PT creo que es la otra, y van viendo cómo ir sacando las, Ah, según no, las sí, gráficas. eso sí lo entendimos. Eso habíamos visto en termo. De Claro. aquí esta vez en termo aplicados. O sea, vimos, pero así medio. Es que no les da para más el tiempo, o sea, es una locura. Como les decía, en transferencia de calor, por ejemplo, pueden ustedes diseñar aletas disipadoras de calor para lo que son compresores, bombas, poco de cosas. O sea, no es tan fácil que digamos. Pues yo les hablaba de hasta que por elementos finitos podrían estar haciendo. Pero bueno, así mismo es. A ver, cuéntenme qué les gustaría realizar, ya para aprovechar el tiempo con los compañeros que están presentes. ¿Cuál es el menú del día, como saben decir? Inge, sobre eso, más o menos como el tema cosa que nos puede tomar evaluar sería tomando en cuenta así tipo de caudal, fuerza de extensión y así. O también nos evaluaría tipo con el que es calculando pérdidas mayores y menores, de eso que nos había dado No, la... pero yo esa parte voy a obviar para el día de mañana porque obviamente requiere un poco más de tiempo. Sí, entonces lo que quería de hecho hoy era continuar con ustedes con el ejemplo que estuve en la mañana. Ah, ya lo que nos faltaba calcular los últimos dos Sí, literales. que estaba inconcluso. O sea, mañana al menos no tengo tan claro de ponerles, ¿cómo se llama? Cálculo de pérdidas, por si acaso. Ah, ya. Ujú. Como para que no se asusten, pero en el Claro, o sea, examen dice, sería más o menos como los ejercicios que ya nos daba, tipo la pérdida va a ser 360 kilopascales para una válvula. aproximadamente. Sí, Ah, puede ya. ser. O sea, no, de hecho ya tengo el examen, pero no es tan complejo, ¿no? O sea, ya estoy como que dice entrando en una etapa que ya no estoy para, como se dicen, volar cabezas, sí. Más bien quiero que pase, Sí, sí, así mismo dije, porque si no, ahí no. que tengan más competencia los que están sufriendo ahora, que van a festejar mañana los 20 años. A ver, ¿en dónde estábamos? Déjenme chequear una cosita. De stock. Se observa, por favor. Me irán comentando en el chat las personas que se encuentran presentes. Obviamente esta reunión era ciertamente no de carácter obligatoria, pero sí al menos de los que tengan menos de 14, que eso sí es obligatorio, ¿no? Para que mejor que ustedes que estén ya presentes para lo que voy a indicarles, que no es nada del otro mundo tampoco. Sí, se observa, por favor. Sí, Inge. Quitemos esto, vamos por aquí. Tenía esto. ¿Dónde estás? Aquí nos quedamos ayer, nos digo ayer, que estoy hoy no. ¿Y por qué no hacemos el gráfico? Qué raro. Ahí nomás tenía aquí el gráfico. ¿Se acuerdan que aquí había un gráfico de esa cosa del problema? Déjenme ver si es que está aquí. Era este. Medio raro esta cosa.
Este es un programa, veamos dónde es este. Bueno, este era el gráfico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Yo no sé por qué se perdió. Entonces ahí tenemos esto, ¿no es cierto? Me estaban preguntando si querían con pérdidas primarias y secundarias. De hecho, no lo voy a tomar el día de mañana, porque sé que eso necesitan ustedes tener todas las tablas y los coeficientes y todo lo demás. Aunque posiblemente, sí, ese no voy a tomarles mañana. Entonces, ¿qué tienen? Por ejemplo, este era el problema que veíamos, ¿no es cierto? A ustedes se les hizo un taller en el que tenían que calcular todas las pérdidas primarias y secundarias y conocíamos la fuerza de extensión, me parece, ¿verdad? ¿Y qué era lo que tenían que calcular? Era las pérdidas que se daban en el sistema, me parece, me hacen acuerdo. Creo que era ese problema, ¿no? Que tenía que calcular las pérdidas que se daban por presión, ¿no? Lo que aquí está marcado como un valor de 80 PSI y de 50 PSI. Este ejemplo, en este caso, lo que lleva es completar la parte que nos está faltando de calcular y de ver, que sería en este caso, pues, la determinación de los parámetros para poder identificar o seleccionar nuestra bomba. En este caso, ¿cuáles son los parámetros bajo los cuales nosotros debemos seleccionar la bomba? Es estableciendo nuestro caudal teórico y el caudal que entrega la bomba, ¿sí? O sea, una cosa es el teórico, es obviamente el que estaría en capacidad la bomba en teoría de dar, ¿no? Y otra es el caudal real, que justamente aquí está ubicado como el Q sub A. Este Q sub A obviamente va a ser el caudal necesario que ustedes requieren para generar el movimiento de un actuador, tomando en consideración el desplazamiento de una fuerza externa, ¿sí? Obviamente, o a una oposición, mejor dicho. En este caso, para este problema le plantea, ¿no es cierto?, cuál es la carga externa que se va a aplicar en el cilindro. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podríamos jugar un poquito, ¿no?, con esto y no darles el valor del diámetro del pistón y el diámetro del vástago, para que tengan una idea. Les digo que necesito una velocidad que se desplaza y tengo una fuerza externa. Deberían ustedes prediseñar o establecer cuál es el diámetro del pistón, cuál es el diámetro del vástago, está conociéndose un valor externo de fuerza externa en este caso. Eso para más o menos que ustedes tengan una idea de un proceso que normalmente se realiza, ¿no? O se podría establecer. Retomando lo que les estaba indicando, ¿no? El objetivo de este ejercicio es, pues, netamente ya establecer las condiciones para poder seleccionar la bomba. En este sentido, aquí nosotros tenemos nuestra bomba, que no sabemos de qué tipo de bomba estamos trabajando. Sin embargo, por el tipo de eficiencia volumétrica que tiene en el orden del 93%, tenemos una clasificación que correspondía justamente a una bomba de pistones. Entonces, en las bombas de pistones estuvimos viendo en la mañana, ¿no?, que tendremos esta configuración tentativa que sería una de eje inclinado, en donde veíamos que para cada uno de los Y que representaría el número de pistones, estos van a tener un diámetro interno. Y justamente este diámetro interno, por una carrera que se forma, le va a dar la cilindrada como tal, ¿no? La cantidad de flujo que puede, en este caso, la bomba desplazar, ¿no? Obviamente que ese caudal de flujo estaría sumado por una expresión que vimos en la mañana, que sería la cilindrada de la bomba multiplicado por el número de revoluciones por minuto y dividido para un valor de 231 para tener en galones por minuto. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos el coeficiente teta o un ángulo que se estaría formando. Entonces, para nuestro caso, conforme estuvimos viendo en la mañana, ¿no es cierto?, veíamos que establecemos primeramente un caudal teórico, un caudal que requiere, en este caso, que la bomba absorba, o mejor dicho, que esté dando al sistema para que se mueva la fuerza o el actuador se mueva con un valor de cierto rango de velocidad y obviamente con el área del pistón. Aquí estaríamos calculando el flujo que necesita la bomba trabajar. Recuerden que anteriormente ustedes tenían los diámetros del pistón y el diámetro del vástago, y con la carrera podíamos nosotros determinar cuál es el volumen que se desplaza en la expansión, y ese dividido para un tiempo de expansión nos da también
el caudal necesario, ¿no es cierto? Entonces, si ya tenemos ese caudal necesario, pues lo que nos tocaría a nosotros realizar sería la determinación de la cilindrada de la bomba, que justamente eso es lo que pide aquí, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento volumétrico de la bomba? Entonces, partamos de que el caudal real que necesitamos trabajar es 45.7 galones por minuto. Es decir, ese sería el caudal que nosotros necesitamos que ingrese a la tapa del actuador para que se mueva con ese valor de velocidad que el problema les plantea, en este caso de 3.5 pulgadas por segundo. Y durante, obviamente, un desplazamiento, en este caso, que tomaría en cuenta el valor de la carrera, que bien al caso no tenemos, ¿no es cierto?, el valor de la carrera, pero ya como conocemos que el caudal también es igual a la expresión del volumen, perdón, de la velocidad por el área como tal, ¿no? De acuerdo a la ecuación de continuidad, que esa muy bien ustedes la conocen, se recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, el caudal también puede ser igual a que la velocidad por el área como tal, ¿sí? Ecuación de continuidad, recuerden, esa ya que hemos trabajado. Entonces, la velocidad, ¿cuál es? Obviamente la del problema que me está dando. ¿Y cuál área? Es la área que está desplazando aquí, en este caso con el área del pistón. Y obviamente por acá ya tendrían ustedes el área del vástago, y como bien sabemos, por acá tenemos el área A sub C. Estas áreas obviamente siempre van a tener ustedes que calcular inicialmente, ¿no? Ya vimos en la mañana. Para este caso ya calculamos el caudal real, que es el que estamos necesitando poner en la bomba. Sin embargo, ese no es el valor real que nosotros necesitamos ubicar, ¿no? Porque dentro de la bomba, por su característica constructiva, siempre se generan pérdidas primarias también, o pérdidas secundarias. Esas pérdidas son sustituidas, o mejor dicho, no es que sean sustituidas, sino que son absorbidas mediante el coeficiente o el rendimiento volumétrico, que vendría a ser la relación entre el caudal real que entrega la bomba sobre el caudal teórico que estaría en capacidad de la bomba de poder, en este caso, entregar. ¿Sí? Entonces aquí, como no me dice qué tipo de bomba, simplemente trabajamos con esta expresión general, que sería cilindrada por el número de revoluciones. ¿Sí? Con esos parámetros determinamos el caudal teórico, que sería igual en este caso a 45.9 dividido para el rendimiento volumétrico. Calculábamos el caudal teórico, y obviamente este caudal teórico ya más adelante se puede utilizar para otros fines, ¿no? Para poder establecer justamente la cilindrada conforme vimos en la mañana. Ahora bien, tendríamos que, con esta cilindrada, que sería la primera parte, nosotros debemos calcular cuál es la potencia requerida en HP para mover la bomba. Entonces, para el efecto, igual que en un motor eléctrico, obviamente ustedes necesitan saber cuál es la potencia del motor eléctrico que deberíamos darle a la bomba para que esa bomba obviamente genere su proceso interno, en este caso de generación de presión, y esta a su vez se vaya hacia el actuador. Entonces, esa potencia de la bomba va a estar dado por la potencia hidráulica que estaríamos nosotros necesitando. Es decir, para eso necesitamos calcular primeramente la potencia hidráulica en HP que deberá formar en este caso la bomba, ¿sí? O que requiere la bomba. ¿Cómo calculamos esto? Con esta expresión, que toma en cuenta la caída de presión en PSI por el caudal. ¿Cuál caudal sería en este caso? Aquí habría que hacer una diferenciación. Este sería el caudal real que entrega la bomba, ¿sí? En donde el delta P viene a constituirse la caída de presión que se tiene desde la salida de la bomba hasta el punto donde estaríamos ingresando a nuestro actuador. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos? Sería hagan cuenta, ustedes tienen aquí este valor, ¿no es cierto? Necesitamos establecer toda la caída de presión de acuerdo a cómo esté la posición de la bomba, sería así, ¿no es cierto? Venir hasta este punto, y en el punto que estoy señalando acá, esta sería pues el valor de la presión que yo necesito eh, cuantificar, que de hecho según la fuerza que ustedes están calculando, vendría a ser la presión que está ingresando a la tapa, ¿sí? Según la fuerza externa, recuerden ustedes que la fuerza de expansión era igual a ¿qué? A la presión en la tapa por el área del pistón, menos ¿qué cosa? Menos la contrapresión en la cabeza y multiplicada por el área A sub C. Esto tenemos claro, ¿verdad? Esto es nuestro parámetro, esto es nuestra incógnita.
conocemos esto y conocemos esto. Ojo, PT no conocemos, ¿no es cierto? El área sub P conocemos, la fuerza de extensión conocemos, y en este caso está la contrapresión en la cabeza, que sería la que voy a colocar toda la contrapresión que estaría generándose en estas líneas, ¿sí? Las de color rojo, en este caso, ¿hacia dónde está yéndose? Hacia el retorno del tanque. La que estoy colocando en este caso en color rojo sería ¿cuál presión? La caída de presión en el vástago, decía, ¿no es cierto? En la cabeza sería igual a, creo que me parece el problema, me decía que vale 50 psi. Y la que tenemos en este caso, todas las que tenemos acá sería ¿de cuánto? 80 psi. Pero aquí yo solamente estoy teniendo la presión en la tapa. Para yo poder ubicar acá la presión, ¿no es cierto? Aquí en este punto, o mejor dicho, determinar la caída de presión total que necesitamos tomar en cuenta nosotros. La presión en la salida de la bomba, ¿no es cierto? Más que cosa, todas las caídas que tienen ustedes aquí, que sería cuánto más los 80 PSI y más que otro valor tendríamos que agregarle o sumarle para este problema. ¿Cuánto más necesitaríamos agregar? Sería la presión en la tapa, ¿verdad? ¿Sí? Que toda esa presión es la que el sistema debe, en este caso, incrementar, ¿no? O generar para el efecto de que puedan, aunque bueno, aquí más que la presión en la bomba sería la presión en la tapa y esta sería la presión en la succión. Toda esta caída, donde PB vendría a ser PT, ¿no? Digamos aquí. Todas estas sería la caída de presión que necesitamos para que se ingrese a dónde, al sistema. O dicho de otra manera, es toda la sumatoria de las presiones que deberá tener o vencer o que tendrá que tener la bomba para poder generar el movimiento acá de la presión como tal. Entonces ahí era lo que teníamos nosotros. ¿Qué cosa? Este valor, ¿no? La fuerza por 50 psi, que era la contrapresión, y por el valor del área anular, y calculábamos este valor, la presión en la tapa. Esta presión en la tapa sumamos a la presión que se genera por las pérdidas, en este caso, hasta que llegue o desde la salida de la bomba hasta la entrada al actuador, en este caso 80 y más 3.5, que sería la presión que le está ingresando a la bomba como tal, ¿sí? Eso multiplicado por el caudal, nos quedábamos en esta expresión, ¿no? Este es, ojo, 27.11 HP, según lo que ustedes me ayudaron a calcular en la mañana, ¿no es cierto? Ahora bien, esta es recientemente la presión que estoy dándole a la bomba, pero ¿qué necesitamos nosotros calcular adicionalmente a esto? ¿Sí? Necesitamos cuál va a ser la potencia de ingreso a la bomba. ¿Y esta qué va a ser igual? Recuerden ustedes que tienen ustedes una expresión, ¿no? Rendimiento mecánico, que sería igual a qué cosa? A la potencia de salida o la potencia que ustedes están entregando a la bomba, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos esto, ¿no? Eficiencia mecánica. Esto sería el ingreso a la bomba, sería la potencia teórica o que estamos ingresando. Bueno, esta sería la de salida de la bomba, ¿no? Sería la potencia de la bomba sobre lo que se denomina como rendimiento total, que sería la multiplicación del rendimiento mecánico por el rendimiento volumétrico. Entonces, según esto, ¿a qué sería igual nuestra potencia comunicada por el motor eléctrico o al motor eléctrico que nos permitiría hacer eso? Sería 27.11 HP, que es de la bomba, dividido para el rendimiento mecánico, que era 0.91, y multiplicado por el rendimiento volumétrico, 0.93. ¿Cuánto les da ese valor, por favor? Me echan una manito. HP de la bomba, ¿no? ¿Dónde está mi calculadora? Sale 32.03. 32.03, ¿no es cierto?
0.03. Ya, ahí viene la pregunta. ¿Esta es la potencia de quién? La potencia necesaria para quién. Bueno, HP es creo que letra minúscula y así es, ¿no? ¿Cómo le reconocen ustedes a HP? Así no. Entonces, con esta potencia, ¿qué les tocaría a ustedes? Comprar el motor eléctrico, o mejor dicho, realizar todas las conexiones eléctricas para esto, ¿no? No ha de haber un motor de 32 HP para un sistema monofásico, creo que no hay, ¿no es cierto? ¿Qué les toca hacer a ustedes? La proyección del control industrial para aprender este tipo de motor. Y ahí sí van al campo de la eléctrica y electrónica, ¿no? Que ya sí yo ya se conoce algo, pero bueno, obviamente ya es otro campo en el cual ustedes tienen más experticia en ese sentido, ¿no? Este sería el punto B que me dice la potencia requerida para mover la bomba. Ojo, esta es la potencia de ingreso a la bomba. Esta que tenemos arriba es la potencia de salida de la bomba. ¿Estamos? Entonces, tomen en cuenta que aquí entre la bomba y el motor eléctrico, ¿sí? Hay dos tipos de pérdidas que se generan, ¿no? Las unas son volumétricas y las otras que son mecánicas. Las volumétricas se deben a la resistencia propia que se genera por efecto del fluido dentro de la bomba. Y la mecánica se da ¿por qué? Por la eficiencia que se da entre la conexión que tiene físicamente la bomba con la parte correspondiente del motor eléctrico. ¿Sí? O sea, aquí ya es por efecto del acople entre el motor eléctrico y la bomba. ¿Sí? Eso para el efecto de que ustedes tengan claro de dónde sale o por qué sale. Con eso ya tenemos el HP requerido para mover la bomba. ¿Estamos hasta ahí? El punto C, ¿qué me dice? El torque requerido para mover la bomba. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en este caso? El torque que necesitan, ¿cómo se le denomina eso? Como par de entrada, ¿no es cierto? Torque o par es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué expresión conocen ustedes para determinar el torque? Según el valor de la potencia de ingreso, que es lo que tenemos nosotros. ¿A qué es la potencia de ingreso? Si esto lo ponemos en HP. ¿A qué sería igual? Al torque multiplicado por el número de revoluciones. Bueno, aquí voy a ponerle las unidades. A ver, ¿el torque en qué estaría? Si estamos en HP, tendría que ser en libras por pulgada o pulgadas por libras. Y esto multiplicado por el número de revoluciones por minuto. ¿Sí? En este caso, para poder transformar de HP a estas unidades, existe un factor de conversión, que si no me falla la memoria, para el sistema que estamos trabajando es de 63.000, ¿sí? Por lo tanto, pues el valor que ya tenemos aquí, nos tocaría calcular el torque, ¿no es cierto? Para que nos dé en libras por pulgada, sería igual a la potencia, que en este caso sería 32,03 HP multiplicado por 63.000 y todo eso dividido para el número de revoluciones, que en este caso es de, ¿cuánto era el problema? Ya no me acuerdo, 1800 creo que era, 1750. 1750, ¿qué cosa? RPM. Y obviamente esto, ¿cuánto les da operando? Sería 32,03 por 63.000 dividido por 1750. 1153,08, ¿qué cosa? Libras por pulgada. Este es el torque necesario para mover la bomba en este caso. Después, ¿qué me dice el siguiente punto? Torque requerido para mover la bomba, es decir, es el torque que estaría necesitando el motor eléctrico, ¿verdad? El porcentaje dice de potencia de entrada de la bomba suministrada a la carga. ¿Cómo le interpretarían ustedes en este caso?
el porcentaje de potencia, dice, de entrada de la bomba, o de entrada, de entregada a la bomba que suministra a la carga, deberá ser, ¿no es cierto? ¿Cuál es la potencia a la carga? ¿Cómo determinarían ustedes la potencia a la carga? ¿Cuál sería la potencia a la carga? Sería prácticamente la potencia necesaria que se le da o que le da la bomba, ¿sí? Para efecto de poder mover, ¿no es cierto? La fuerza que ustedes tienen, es decir, sería ¿qué cosa? La fuerza que le aplicamos a la carga, es decir, la fuerza externa, multiplicado por ¿qué valor? Por la velocidad de ¿quién? De extensión del vástago, ¿sí? Esta es la potencia a la carga, es decir, cuánto de potencia yo necesito establecer. Como me está diciendo, ojo, el porcentaje de potencia de entrada de la bomba suministrada a la carga, es decir, del porcentaje de potencia que está entrando, que sería cuánto en este caso. El teórico es esto, ¿no? Esto está entrando a 32.03 HPs. Tenemos que ver con respecto a la potencia de la carga, cuánto es el porcentaje. O sea, dicho en otras palabras, cuánto es el porcentaje de utilización de la potencia de entrada para mover la carga. No sé si estamos claros. Entonces, ¿cuál tendría aquí? La potencia de la bomba a la carga, ¿no es cierto? De la bomba a la carga, ¿a qué sería igual? La fuerza de expansión, ¿cuánto es? 40.000 o 45.000. 45.000 libras fuerza. ¿Qué cosa sería libras fuerza? Multiplicado por la velocidad. ¿La velocidad de cuánto era? 3.5. 3.5, ¿qué cosa? Pulgadas, ¿no es cierto? Ahora bien, esto tenemos que hacer para que quede en potencia, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que un pie les da 12 pulgadas y también sabemos que un HP equivale a decir cuánto. 550 libras pie por segundo. Estos son factores de conversión estos que tenemos aquí, ¿no? Operen esto, por favor, y cuánto les da este valor. ¿Cuánto les dio? Da 23,86. 23.86, ¿no es cierto? HPs. Ahora bien, ¿qué me pide? El porcentaje de utilización, ¿no es cierto? ¿De quién? De la entrada de la potencia con respecto a la carga, o de la carga, perdón, con respecto a la potencia. Entonces sería que en este caso 23.86 HP sobre la potencia entregada, que la potencia que le entregan a la bomba es de 32.03 HP. Por favor, dividan esos dos, ¿cuánto les da? 0,75. 0.75, es decir, ¿qué cosa? Prácticamente el 75% de la potencia entregada por el motor eléctrico a la bomba es utilizada ¿para qué? Para poder realizar el trabajo que está solicitando el problema, es decir, desplazar el actuador con una velocidad de 3.5 para poder vencer una fuerza de 45.000 libras fuerza. ¿Eso qué significará?
que el resto, ¿no es cierto? El 25% que deberá estar sujetando o realizando. ¿O en dónde creen ustedes que se pierde ese porcentaje? El resto de porcentaje. ¿O no se pierde? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Existe o no existe pérdidas ahí? Me ayudan por favor comentando en el chat los que hayan regresado o ingresado recién. Si estamos bien, por favor. Inge, entonces la potencia de 27.11, o sea, no, o sea, yo tenía la idea equivocada de que esa se le consideraba para eso, pero, o sea, sacamos la de 23.86, que esa sí era, digamos, la... Es que, a ver, vamos a ver, le voy a explicar por qué es diferente. Me está diciendo cuál es el porcentaje a la pérdida, perdón, a la carga. ¿Dónde tienen ustedes la carga? Acá arriba, ¿no es cierto? Por eso le estoy tomando yo el valor de cuál. De la presión. ¿Cuál presión? Perdón, ¿cuál? La fuerza por la expansión. Es decir, sería con la presión en dónde. Perdón, con la presión en la tapa, ¿no es cierto? Fuerza por velocidad. ¿A qué es igual la potencia, no es cierto? Al trabajo. El trabajo es fuerza por distancia sobre tiempo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Fuerza, desplazamiento, ¿qué va a ser? La carrera sobre el tiempo. Fuerza por distancia, ¿qué les da? Trabajo, ¿no es cierto? Con respecto a un tiempo, ¿qué les da? Potencia. La potencia a la carga. ¿Cuál es la que me da? La carga es donde tienen ustedes, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Sí? Acá lo que estamos calculando es la presión que tendría yo que tener en la tapa para que se mueva. ¿Sí? Específicamente por la contrapresión, pero a esta tendríamos que adicionarles, como les decía, toda esta carga que tienen aquí, para efecto de poder calcular realmente cuál es, qué cosa, la presión que la bomba necesitará. Sí, perdón, sería en este caso este valor, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes le dividen 27.11 dividido para 32.03? ¿Cuánto les da? 84. Da 0.85 más o menos. ¿Ya? ¿Y qué sería ese valor? Tomen en cuenta aquí va. La presión sería, ¿no es cierto? Ojo, ¿qué sería? Ustedes tienen la potencia de bombeo de dos formas. El delta P multiplicado por el caudal. Esto es para la bomba como tal. Pero la carga como tal es, ojo, la potencia que yo necesito para que se mueva. ¿Que se mueva quién? El actuador. Y esto sería la fuerza externa que yo tengo por un cierto valor de velocidad. Como ustedes se percatan aquí, el valor de esa carga, por eso me dice cuál es el porcentaje de utilización a la carga, o sea, por efecto de la carga. Es decir, ¿qué estaríamos analizando nosotros? El 75% de potencia que yo estoy metiendo al sistema estará siendo utilizada por quién? Por la carga. Y si dividen esto para acá, ¿qué tendrían que tomar en consideración? ¿Cuánto salió? El 85% de la potencia entregada por la bomba. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería? Dividimos esto, ¿no? El 85% de la bomba, ¿qué estaríamos en este caso ya considerando? La utilización del 85, no, no sería el 85, ¿cómo está esta? A ver, veamos, ahí sí ya me... Tengo esta potencia, ¿no es cierto? Es a la carga, es la potencia necesaria que tengo que tener yo para poder generar, ¿no es cierto? Si divido 23.86 para esto, me da el 75%, es decir, utiliza o aprovecha el 75% del 32.03.
Si es que nosotros ya le tomamos el 27.11, ¿qué significará? Nos daba 0.85. Este valor que colocamos acá, en cambio, ya sería para generar la presión necesaria para desplazar, ¿sí?, el fluido y a la fuerza que está, y adicionalmente considerando las pérdidas que se generan por fricción en el sistema. Está específicamente decir cuál es la potencia entregada o que se genera por la carga. ¿Me explico? O sea, ¿qué significa? Que para el caso, yo sí necesito tener un motor de 23.86 HPs para que pueda moverse la carga, pero en la realidad no va a moverse con ese valor de potencia. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan vencer las pérdidas primarias y secundarias del sistema. Adicionalmente, también suplir lo que corresponde a las pérdidas o a la eficiencia mecánica y volumétrica del sistema. ¿Sí? ¿Estamos claros, por favor? Ah, sí, ahí sí, gracias, Inge. Sí. El resto, si están claros, por favor. ¿No tienen dudas? Ya que se han ido. Sí, estamos claro, Inge. Tenía ahí... ¿Cuánto le sale ese valor? 75%, ¿sí, no? Sí. Oh. 25. Tenía otro problema, pero ese sí es un poquito más extenso. A ver, ¿dónde estaba? El siguiente tic. Es este. Ya, una idea cómo se resuelve este. A ver, alguien tal vez. Sí, vieron ustedes cómo se calculaba en esta instrumentación mecatrónica, les daban cómo medir los caudales. Había un coeficiente que justamente es el que les planteé ahí, el coeficiente Q sub P. ¿Dónde está? Vamos a ver un poquito de agua. En un ratito voy a traerme un poco de agüita. Uy, puta, ese coeficiente no tengo ni idea. Dice, determine cuál es el coeficiente de capacidad requerida en la bomba. Entonces, ahí específicamente nosotros tenemos que utilizar una expresión. El caudal normalmente se determina para efecto de mediciones dentro de las válvulas de aguja con una expresión que quizás ustedes ya vieron. Se ve que multiplicaba a la raíz cuadrada de la caída de presión del sistema sobre el SG de la sustancia. Por lo tanto, el CB, que es lo que nos pide el coeficiente de capacidad requerido en la válvula, sería igual al caudal, ¿sí?, sobre la raíz cuadrada de la caída de presión sobre el SG de la sustancia. Tenemos como dato la velocidad de el diámetro, ya podríamos calcular, ¿no es cierto? El caudal, ¿a qué sería igual? Para nuestro caso. Sí, dice que la válvula de aguja para controlar rojo la salida, ¿no?
Dicha válvula se coloca en la línea de salida del pistón, es decir, yo necesito calcular cuál es el caudal 2, el que está saliendo por acá. ¿Sí? ¿Cuál es el que me interesa en este caso? El área que está pasando por acá, ¿no es cierto? Que sería, como quien dice, el área. Sería la resta del pistón menos el Correcto, el vástago. área sería igual a qué sería igual a el área A sub C, ¿verdad? Multiplicado por la velocidad deseada en el pistón, es decir, la velocidad de expansión, donde obviamente ya sabemos que sea que va a ser igual, ¿no es cierto? Pi medios que multiplica, por favor, no eran lo que les voy a poner aquí yo. Diámetro del pistón menos el diámetro del vástago y todo esto me ponen al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer yo ahí en ese caso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tendría que hacer yo? Ah, Cada uno es el cuadrado. ponerles 0, ¿no es cierto? Porque es el diámetro del pistón menos el diámetro del vástago al cuadrado. No es una diferencia de cuadrados, no, por si acaso. Yo les pongo a propósito para que ustedes vean que hay alguien, no sé quién es, o algunitos que ponen así, ¿no? Entonces, obvio que eso está mal, ¿no? No sé si esté dentro de los que están presentes la persona que ha hecho eso, ¿no? Pero, para efecto, ¿no? Que tomen en cuenta eso. Y esto obviamente por la velocidad de... ¿Cuál velocidad? La velocidad de expansión, ¿no? Pongamos ahí, no es pi medio, sino pi cuartos, ¿no? Eso también sería pi cuartos por el diámetro del pistón, que sería ¿cuánto? Vale 2 pulgadas, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Diámetro del pistón, 2 pulgadas al cuadrado menos el diámetro del vástago, 1 pulgada. Y esto por la velocidad de 10, bueno, pongámoslo así, pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto les da este valor? Au. Eh, 23.56. 23.56. Ujú. ¿Qué cosa? Eh, Pulgadas, ¿no es cierto? sí. Pulgadas cúbicas por segundo. Y esto para transformar en galones por minuto, ¿cuál era el valor que teníamos que tomar? Un galón, 231 pulgadas cúbicas y obviamente 60 segundos, un minuto. Por favor, operen con esos dos valores. ¿Cuánto les da ese valor? Estos son los facilitos, ¿no? Por si acaso. ¿Cuánto les dio eso? $6.12. 6.12 galones por minuto. Ahora bien, aquí tenemos que tomar en consideración una cosa, ¿no es cierto? Ya con esto ya tenemos nuestro caudal. ¿Cómo creen ustedes que determinarían la caída de presión que se da en la válvula que va por aquí? ¿Mm? Aquí obviamente ya sabemos que tenemos nosotros el área del pistón y todo lo demás, y tenemos la fuerza de extensión, creo que tenemos, ¿no? La carga del cilindro, fuerza de extensión, entonces ya sabemos, ¿no? Fuerza de extensión igual a qué sería el área del pistón por la presión en el pistón, ¿verdad? O en la tapa como tal, menos la contrapresión en la cabeza multiplicado por el área A sub C. ¿Cuál es el valor que me interesa calcular en este caso? La, la contrapresión. Este valor que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? Que prácticamente es el valor de la contrapresión. Ajá. Luego, ¿qué tienen ustedes? La contrapresión en la cabeza va a ser igual a ¿cuánto?
Este pasa al otro lado y que sería igual. La fuerza exterior menos el Al área del pistón menos el área del pistón, el área de la la tapa presión de la y tapa. menos la fuerza de extensión. La contrapresión en la cabeza que sería igual. Pi cuartos por el diámetro del pistón que sería 2 pulgadas. Si no, esto elevado al cuadrado menos o por, aquí es por. Por. Dice, la válvula está calibrada a 500 psi. Si no, Sí, sería por 500, ¿qué cosa? Psi, eso es en libras por pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Libras, pulgada cuadrada. Y menos la fuerza de extensión que vale ¿cuánto? ¿Cuánto sale este valor? Fuerza de extensión. y tendrá Me dice que mueve 1000 libras fuerza, pulgadas cuadradas que les queda, ¿no? Fuerza, pero todo esto, a ver, espérense, fuerza de extensión, área del pistón, ¿sí? Por la presión en la tapa, menos la presión en la tapa es 500, ya todo esto es dividido ¿para quién? Para el área A sub C, ¿verdad? Ajá. Así estamos bien, por favor. Todo esto dividido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, por favor, o no? Sí, Sobre el área A sub C, ¿cuánto era el área sub C? Aún no calculamos, ¿no? No. Bueno, y ya sabemos de calcular casi siempre el área del pistón. Van poniendo, ustedes pueden hacer el diámetro del pistón al cuadrado. En este caso ya... Estos cálculos casi siempre cuando hacen con MATLAB ya están repetidos, cogen, copian y se acabó, ¿no es cierto? Ya el área del pistón, ¿cuánto da? El área del vástago, pi cuartos, diámetro del vástago al cuadrado. Pi cuartos por 1 pulgada. Aquí ya pongamos todo en español como tal. Y el área, ¿cuánto les da este valor? El área del vástago. 2.35. Área del pistón menos del área del vástago, perdón. ¿Este cuánto les da? 314. 314, ¿qué cosa? Pulgadas cuadradas. Y el de acá, 1 al cuadrado, 1 para cuál, 0,5, pi para 14, ¿cuánto le da? 0.79 aproximadamente. ¿Qué cosa? Pulgadas cuadradas. 314 menos 0,79. ¿Eso cuánto les daba? El área anular. En calculadora. 3 dividido menos 0,79. 2.35 pulgadas cuadradas. Entonces la contrapresión, lo que necesito les da un valor de aproximadamente de 8 números ahí, por favor. Tin, 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 tin. Pi cuartos. Me comprueban si les da el siguiente valor a ustedes también. Pi cuartos quedaría. Sería el área anular. Sería pi
P por 4 es 14 por 500 menos 1000. Y esto dividido para 2.35. 242.89. Sí, no. Sí. Ya. Con eso vienen acá y determinamos el C, que sería igual a que en este caso 6.12 galones por minuto, todo sobre la raíz cuadrada de ¿qué? De 242.89 PSI sobre el SG de la sustancia. ¿Cuál es la gravedad específica? Sería 0.90. Y eso le operan ustedes y les debe dar aproximadamente 0.37. ¿Qué unidades? Galones por minuto sobre PSI a la un medio, ¿no? O simplemente la raíz de un medio. A la menos esto. ¿Sí? Este coeficiente que están calculando ustedes es el coeficiente que nos permite también dimensionar el tamaño de la válvula, sea de la válvula de distribución o la válvula de aguja, ¿sí? Son parámetros que les permiten dimensionar el tamaño de la válvula, ¿sí? Eso obviamente no hemos hecho todavía con ustedes, pero eso ya podemos con este ejemplo ya prácticamente solventar, ¿no? Esto normalmente ustedes lo han de haber visto en lo que es instrumentación mecatrónica para lo que corresponde a medidores de flujo o de caudal. Chucha. ¿Sí? Entonces, con este CB se calcula, ¿no? Lo mismo podrían hacer ustedes en vez de que sea, bueno, aquí ya determinamos el CB, ¿no? ¿Sí? Que viene a ser la cantidad o mejor dicho, viene a representarnos la capacidad o la resistencia que tiene la válvula a fluir una cierta cantidad de flujo para generar una caída de presión, específicamente entre los dos puntos, entre el punto 2 y el punto 3 como tal, que estaríamos marcando aquí. Punto 2, punto 3. La caída de presión como tal es de este valor, ¿no? 242.89. ¿De dónde saldría la cantidad que ustedes tienen por acá, no? Es decir, la contrapresión que estuviéramos obteniendo. Inquietudes de esta última partecita. Esto es adicional a lo que hemos visto, por favor, no, por si acaso. En algún ejercicio tal vez se les esté planteando eso, ¿no? ¿Cuál es determinar el coeficiente de capacidad requerido para la válvula, ¿no? O por una válvula de distribución que ustedes tengan. Si, por ejemplo, tuvieran ustedes aquí el valor de la velocidad con la que se mueve y la velocidad tanto para la expansión como para la retracción, y si, por ejemplo, aquí ustedes se percatan que yo no tengo ninguna válvula de distribución, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ustedes tienen aquí ubicada una válvula de distribución, la cual obviamente debemos moverle? Tenemos que establecer cuál es el valor de este coeficiente CB, tanto para la expansión como para la retracción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí, como en este ejemplo, ustedes aquí tendrían, ¿no es cierto?, que de establecer cuál es el coeficiente de fricción, el coeficiente C sub B, en este caso, en esta válvula, para generar una cierta caída de presión a la entrada y a la salida de la bomba, tanto para la expansión como para la retracción. Eso ya es para dimensionar la característica de nuestra válvula de control direccional, que no lo hemos hecho con ustedes, pero bueno, está por demás, ¿no? Ya saben, ustedes al menos los que están aquí presentes ya saben cómo calcular ese famoso coeficiente de C sub B, ¿no? El coeficiente que me permite determinar la capacidad de caudal, o coeficiente de capacidad de caudal, C sub B, ¿sí?
¿Cómo calcularíamos para este caso? Aquí van a tener siempre ustedes una caída de presión. Lo que tendrían que ver es cuál es el mayor caudal, el que está para la expansión o el caudal que está para la retracción. Tendremos que ver cuál de los dos y ahí establecemos con la caída de presión, pues el valor respectivo y según nuestro parámetro que nos esté dando con el SG de la sustancia, que bueno, en este caso de este problema no nos ha dado, ¿no? Pero en los otros problemas ya sabemos que debemos tomar en cuenta. Aquí no me dice, vean, simplemente estamos viendo eso y debería haber ese parámetro para poder calcular qué cosa, el coeficiente de fricción acá, perdón, el coeficiente C sub B. ¿Sí? ¿Inquietudes, por favor? ¿Alguna inquietud que tengan adicional? No hay inquietud. Profe, solamente las tablas podemos llevar mañana. Las tablas tienen que llevar posiblemente cuáles. La del coeficiente de los tipos de actuadores, no tipos de actuadores, de los grupos. O sea, me refiero a la parte de poder establecer, ¿cómo se llama? El tipo de montajes que tengan los actuadores. ¿Sí? De cálculos así con estos un poquito extensos de presión de la bomba y todo lo demás. Estos no les voy a tomar mañana ya de plano para que le baje la presión. Pero los que sí, estos sí van en el examen, ¿no? Ahí en cambio va a ser solo de eso. O sea, entre comillas, selección de actuadores, o sea, justificar los diámetros del vástago y diámetro del pistón. En cambio, para lo que es la segunda unidad, la parte final, ahí sí ya vamos con cálculos y pérdidas y todo lo demás, ¿no? Como para que estén un poco medio tranquilos y así disfruten mañana los 20 años de la carrera de mecatrónica. De estos tampoco así, ¿no? O sea, esto ya hemos hecho, o sea, prácticamente, si por ejemplo quisiéramos calcular, aquí me dice, me garantiza una caída de presión de 0,35, ya podríamos calcular el CB, ¿verdad? De una vez aquí, aprovechando eso, se me ocurre decir cuál es el valor del CB de la válvula, entonces, ¿qué tendrían ustedes que determinar? El caudal sobre la contrapresión y esto por el SG de la sustancia. Cuando me dice que yo quiero que me des una caída de presión de 0,35 megapascales, ya tengo este valor aquí. ¿Qué es lo que me falta determinar? El caudal que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, ya con esta tablita, ¿qué nos faltaría hacer? Vemos qué caudal, ¿no es cierto? Para la expansión. ¿Cuál caudal deberíamos coger nosotros? Será el mayor, ¿no es cierto? O en retracción, ¿qué dicen ustedes? Chucha. Es que había dicho mayor, entonces no sé. Pero como es en esa presión. Ahí les dejo esa inquietud. ¿Qué caudal tendría que yo utilizar aquí? ¿Para qué válvula es? Para esta Depende válvula de para qué. aquí, para la de distribución. Ojo, para esta acá también podríamos calcular, ¿no? Aquí ya me decía que me generaba una caída de de hecho ya podríamos ver, ¿verdad? Dice, me produce una caída de presión de 120, es decir, aquí que tendríamos, ¿verdad? Ustedes tienen la CB2 y la CB1. La CB2 sería para acá y acá la CB1. Entonces la CB1, ¿qué tendría que ser? A un caudal que no sabemos sobre la raíz cuadrada de la caída de presión en la válvula 1.02 sobre el SG de la sustancia. Y acá, ¿cuál sería? La caída de presión en la válvula, ¿cuál válvula? 1.1. ¿Estamos claros con ese factor, por favor? Inge, una pregunta. Por ejemplo, para elegir ahí para la válvula distribuidora, ¿no sería de ¿Ya? elegir el caudal mayor que pasa por ahí? Porque sería en torno a Correcto, eso para hacer el diseño. tal cual.
Porque ese valor es el que ustedes van a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaría si ustedes cogen una válvula de menor valor? Ojo, la caída de presión va a ser la misma, tanto en expansión como en retracción. Lo que varía es el caudal, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si ustedes seleccionan el menor caudal? Aquí. El CB va a ser menor, ¿no es cierto? ¿Y qué creen ustedes que va a suceder si el valor de CB es menor? En el caso de que tengan un caudal mayor. ¿Qué creen ustedes que puede suceder? Entonces, ¿cuál caudal cogieran ustedes o cogerían? De los que estén en la tablita. El Q2. El Q2. Chequearán Q2, ¿cuánto tenemos en retroceso? 82.05. ¿Cuál es mayor? Este va. 94.25. Es decir, que cuando está en retracción, viene esto por aquí. ¿Qué sucede? Aquí siempre botan ustedes una mayor cantidad de flujo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué caudal? En este caso, 94.25. ¿Qué sería el valor que ustedes deberán tomar en consideración para calcular o para seleccionar, en este caso, el CB? ¿De quién? De la válvula de distribución. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra inquietud? Porque me toca tutorías en cambio con los de CAD. Así que el día de mañana, por favor, para que descansen o duerman tranquilos. Y ya no va a pérdidas por si acaso. Estén tranquilos mañana, no se asusten. El examen final, sí tienen que estar bien asustados. Digan, Inge, o sea, va a ir a un ejercicio parecido a este. ¿perdón? A dice, no. No, De estos se nos más o menos en el examen, así de este tipo. O sea, este rato ya tienen ustedes herramientas para defenderse porque ya han hecho ejercicios relativamente fuertes. Ya, como les digo, es para complementar esto, ¿no? Por ahí tenía uno más para avanzar que era justo el cálculo ¿no? O sea, ya está así. Y si mal no me falla, uno de estos creo que estaba dentro de los problemas planteados. Si no me falla mal la memoria. Ahí sí me corrigen ustedes. Eso. Inge, sería que como tipo de iba a ir uno de estos en la prueba, ¿verdad? No entiendo. ¿Cuántos ejercicios van a hacer en la prueba? ¿Cuántos quieren? uno, Inge, por favor. Uno. Dos. Ya, por mí no hay problema, yo les tomo uno. Uno es ninguno, como saben. Fácil, Inge. Uno fácil. Ya si mañana nos sacan dos, ya no van a sacar dos nunca, digo yo. 2/2, obviamente, ¿no? Así que ya les digo, un solo problema el día de mañana. Me ayudan comentando, por favor, dentro del chat. La salida, por favor, ¿no?